quiero hablar acerca de lo que pasó en México, en Oaxaca, con los maestros y quería hablar con Miguel porque él tiene una diferente perspectiva viviendo en México. Aquí en Estados Unidos lo que nos llega son las noticias de las corporaciones, por ejemplo CNN, MSNBC, y también hay noticias que llegan por medios alternativos, pero a veces es un poco diferenciar cuál es la propaganda y cuáles son las realidades, pues. Entonces, creo que Miguel nos puede ayudar a explorar eso un poco mejor para que él nos diga su Ajá. punto de vista y que nos dé un poco más de lo que está pasando ahí por la perspectiva de los mexicanos. Así es que, Ujú. Miguel, ¿por qué no nos explicas un poco cómo ves tú la situación, lo que está pasando en Oaxaca? Mira, la situación parte de dos puntos. Una es el hecho de que el gobierno intenta quitarle lo que es eh, algunos privilegios, no derechos, a lo que son maestros. Lo que son los maestros, lo que intentan hacer, no lo voy a decir como que quiera atacar a los maestros, no. Lo que quieren los maestros es defender esos privilegios que se les van a quitar. Dentro de las nuevas reformas que se están aplicando es una evaluación docente, o sea, a los maestros, que los que estén preparados y que sean capaces de dar clases sean los que estén dentro de las aulas de las escuelas públicas, que son las que el gobierno maneja. Con esto lo que está planteando el gobierno es eliminar lo que es el sistema de sindicato, el sindicato sobre todo, el quitar lo que es el poder, quitarles poder. Ajá, a las Es uniones, ¿verdad? exacto, a los sindicatos, a la ¿O CNT, eso, que eso se es, llama? sí, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, algo así. Ah, ok. No recuerdo bien el nombre, pero es básicamente eso. O sea, lo que quiere hacer el gobierno es dejar fuera a la CENTE, como se le conoce aquí, a la CENTE de, de lo que es la educación, no tanto por los maestros, sino por los líderes que están dentro de ellos. Ujú. Bueno, como sabrás y en todos lados pasa, un Sí, sindicato es una fuerza política muy grande. sí. En, en, sí, aquí en México el PRI dominó hasta el año 2000. Llegó Ajá. Vicente Fox eh, por el otro partido, el PAN, siguió Felipe Calderón, otra vez del PAN y regresó otra vez del PRI. Pero en esos 12 años que no gobernó el PRI se hicieron algunas otras reformas que mm, es que siempre que se modifica el artículo 3 de la Constitución, que fue el que te mandé, siempre hay protestas, siempre se ha dicho que van a privatizar, siempre dicen que van a privatizar la educación, que la escuela no va a ser ya gratuita, que van a cobrar libros. No sé si leíste el- el- el la ley general de la educación pública. No aparece nada de lo que están peleando los maestros. Bueno, al menos de lo que dicen de que la escuela va a ser privada. Sí, y fíjate Mm, que De, acá en Estados Unidos las noticias que nos llegan no son mucho acerca de la privatización de la educación, sino para acá lo que nos llega es que están protestando que la forma en que los van a evaluar no es justo porque es una evaluación que va a ser nacional, que se les va a aplicar a todos los Ujú, maestros y lo que están protestando, parte de lo que están protestando es de que, por ejemplo, maestros en Monterrey o en ciudades del norte que tienen más recursos, ujú, que en general las condiciones económicas de los estudiantes son mejores en esas escuelas, tienen diferentes sí, problemas. Entonces, a escuelas rurales del sur tienen más problemas, los fondos, las escuelas no son, nunca tuvieron el apoyo económico igual a las económico. demás y ya están en desventaja, para empezar están en desventaja los estudiantes y los maestros, entonces están diciendo que no se les puede aplicar la misma evaluación. Entonces, para mí cuando digo cuando digo ese punto de vista, para mí tiene sentido que los maestros estarían protestando eso porque básicamente te da una justificación perfecta para deshacerte de maestros si quieres deshacerte de ellos. Ujú. Pero hay algo, el sistema educativo es igual, el mismo en Monterrey que en Chiapas. Son los mismos libros,
son los mismos materiales didácticos bueno, no el material didáctico, porque sí va a variar mucho en lo que es en Monterrey, lo que es en Chiapas, pero el programa educativo es el mismo en Monterrey y en Chiapas. Es la calidad de educación que va a impartir un maestro en Chiapas debe ser la misma que te va a dar el maestro en Monterrey. Me refiero a gente capacitada dando clases. Es a lo que yo me refiero. No, de que es difícil porque no se va a evaluar. Al menos no se evalúa según la ley, no especifica la manera en la que se va a evaluar. Creo que es la sección 3 o 4, donde no se especifica de qué manera se va a evaluar. Se puede hacer un examen, pero sí. Es lo que está. Sí, pero por ejemplo, el argumento de un maestro sería que ponle que lo que van a enseñar, los libros son los mismos, pero los estudiantes que llegan a las escuelas que tienen menos recursos vienen de comunidades que son probablemente más pobres. Entonces los estudiantes, por ejemplo, llegan sin comer a la clase, y eso afecta mucho lo que va a aprender un estudiante. Y por ejemplo también no sabemos cuántos estudiantes hay por cada salón, y si la proporción de libros, si cada estudiante tiene un libro, se puede llevar un libro a la casa o no. Me imagino que en las escuelas con más dinero va a haber más acceso a libros, y a lo mejor es posible que les manden los mismos libros a las escuelas, pero tú sabes que los libros se desaparecen, los libros se pierden, los estudiantes a veces no los regresan. Como son los sistemas, como sería el sistema en Estados Unidos, sí. Una escuela con más dinero va a tener más acceso a poder agarrar más libros y para siempre tener libros para los estudiantes que otras escuelas más pobres, ¿verdad? Ajá. Sí, mira, lo que pasa es que también aquí hay algo. Las escuelas dependen del gobierno. ¿Qué significa? Que el presupuesto es hecho por la misma escuela. Claro, sí entiendo una escuela que es más difícil acceder. Por ejemplo, volvemos a la situación de Chiapas o Oaxaca, que hay comunidades que están muy, muy adentro de lo que es la sierra, de lo que es montañas, ¿no? De la jungla, porque ahí ya es como que una jungla. Sí es más difícil, pero insisto, se estaban manejando así desde hace toda la vida. Sí, toda la vida han estado así. Ahora, no se está evaluando, o al menos no se va a evaluar de una manera generalizada. No van a... Es que, insisto, no se está especificando la manera en que se va a evaluar a los maestros. Aún no se especifica. Ni siquiera están diciendo que se va a hacer una evaluación, pero ni siquiera se ha especificado cómo. Entonces, sí entiendo la situación que tú dices, que tú contemplas, lo que es un alumno con hambre no es lo mismo, no es el mismo que uno que está bien alimentado. No es lo mismo tener yo que levantarme a las 6 de la mañana para ir a la escuela a las 7 que en autobús, por así decirlo, que un niño que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar a las 7 de la mañana recorriendo a pie kilómetros, ¿no? Si le va bien a pie, digo, si no, pues en bicicleta, ¿no? Es difícil. A ver, Miguel, sí. Una pregunta, cuando pasan esas leyes donde quieren enactar, traer a cabo pues las reformas, la reforma educativa también, ¿hay alguna cláusula o alguna estipulación de que se tiene que cambiar el currículo, o solamente trata con la evaluación de la educación? En teoría es eso, mejorar la calidad de la educación de los alumnos, porque es que también hay una situación que pasa aquí en México, que es de que los maestros heredan lo que se le llama plaza. Ajá. Que un maestro le deja a su hijo su puesto de maestro, valga la redundancia, aunque el hijo no esté preparado ni capacitado para dar una clase. Sí. Inclusive, si no está preparado ni capacitado, puede ir a cobrar el sueldo de un maestro dentro de las escuelas. Sí. Sin haber ido a una ese sí es un problema que
Cualquier persona que con algún sentido razonable puede decir que es un problema problemático que se puede abusar, ¿verdad? Sí. Oye, Miguel, Sí. entonces, tú, en tu opinión, basado en la información que nos está llegando acá a los Estados Unidos, ¿tú crees que es propaganda lo que nos está llegando? Déjate, digo, los dos medios de comunicación que tenemos y lo que están Ajá. diciendo. Un programa de noticias como lo que es el Fox News o ponle más CNN, ¿verdad? Sí. El CNN nos va a repetir lo que está diciendo el gobierno mexicano, que Ujú. viene siendo lo mismo, que no se están enfocando mucho en las reformas, sino que se están enfocando en lo que pasó, en que se murieron 8 personas y están diciendo que fueron los protestantes los que empezaron Sí, a ponerse agresivos y a disparar. Sí. Entonces, si yo miro ese punto de vista está de acuerdo con lo que me está diciendo el gobierno mexicano, y me imagino que es lo que está diciendo el gobierno mexicano por parte de como Sí. Televisa. Ahora, Sí. si miro noticias alternativas, me están hablando de lo que te estaba diciendo, de que los maestros se están quejando de que, de que las evaluaciones no son justas, por lo que te había explicado, y sí mencionan un poco la privacización de la Ujú. educación, pero eso no es el punto en el que se están enfocando. Y también están hablando acerca de que fue el gobierno el que empezó a dispararle a los maestros porque estaban bloqueando las carreteras. Y otra cosa es que, por ejemplo, Televisa a lo mejor no te está diciendo que están bloqueando todo el tráfico y que no están dejando pasar a la gente, pero otras noticias dicen que están bloqueando nada más los camiones de comercio. Están dejando que pase la gente, pero los camiones de comercio son a los que están afectando porque quieren afectar todo el comercio que va para México. Otro Sí. punto que se mencionó en las noticias alternativas es que uno de los objetivos con estas reformas es de tratar de hallar forma o excusa para deshacerse de la clase de maestros que enseñan en las escuelas normalistas. Y una de las escuelas normalistas fue la de donde salieron los 43 estudiantes el año pasado de Ayotzinapa. Entonces, porque esas escuelas traen la tradición de la revolución, de tratar de enseñar a los estudiantes a que piensen en una forma crítica para oponerse contra el gobierno. Entonces, al gobierno de Estado de México no le conviene tener maestros que estén enseñando estas clases de disciplinas. Entonces, por tu opinión, ¿cuál es la propaganda que nos está llegando? Es que las dos son. Ajá. Es que las dos son propaganda. Para mí, así como me la estás leyendo, como me la estás diciendo, Todos lados. ellos son propaganda. Entonces, no están siendo objetivos, no están siendo, están extrapolando cada situación. A mí me platicó un chofer de un tráiler la situación de que, por ejemplo, delante de él quemaron 2 tráilers en Oaxaca. Y él mismo me dijo, dice, son tanto maestros como padres de familia, como gente que se está aprovechando de la situación. Anarquistas. Porque no quisieron pagar una cuota para dejarlos pasar. Ahí está llegando el elemento de que gente va a tratar de tomar ventaja de esa situación, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a decir nomás que esto va a pasar nomás, pero hay que no dejarnos, basado en nada más que pasó eso, hay que no dejarnos que estos incidentes representen las protestas, que es el movimiento de los maestros. Entonces, es el problema. Ajá. Lo que pasa es que también, mira, va a sonar algo trillado, pero la gente ignorante es la más manipulable. Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los 3 estados más pobres de México. Ajá. Curiosamente, son los menos alfabetizados. Tú sabes, la gente lo que es la gente ignorante es manipulable. Si les dice, son peones, en realidad. Están siendo peones de los líderes del sindicato, porque los líderes del sindicato no están dentro de las filas. Ellos Me imagino que no. Sí. O sea, ellos están en sus casas contando sus billetes. Pero que no acaban de... O tal vez viendo la tele nomás. ¿Que no arrestaron a 2 de los líderes del sindicato? Arrestaron a maestros. Vuelvo a lo mismo, no a líderes. Pero creo que habían arrestaron a 2 de los que están
en posición alta no de maestros, sino de la unión. Tal vez ahí localmente, los que eran los líderes del CENTE ahí localmente en Oaxaca o en Chiapas. Sí, es por ejemplo una parte local, como dice Darío. No realmente a las cabezas grandes. Las cabezas grandes ni siquiera, tal vez opinan, tal vez dan su opinión, pero también, ¿por qué no por qué no han llegado a una negociación? Ajá. ¿Por qué Sí, por qué no se ha pedido una derogación Pero de la... ¿qué no dicen que no han negociado porque el gobierno mexicano es el que no quiere sentarse en la mesa con ellos y hablar acerca de esas evaluaciones o tratar de hallar otra forma sí, de proceder, pues? esa es una de las noticias que nos llega acá de este lado también, de que según esto, de la manera que lo interpretan los que están protestando ahorita, es que el presidente dijo que esas reformas no son negociables, que se van a enactar y punto final. Bueno, Pero, eso sí es algo que no había leído ni escuchado, pero si es así, es un pendejo ese que... pues sí, obvio. Y eso es Sí, otro no, punto de que yo quería mencionar, Miguel, de que, y te había preguntado esa pregunta anteriormente cuando estábamos hablando, si es obvio para el mexicano regular y para mexicanos que viven en Estados Unidos que el gobierno mexicano es corrupto hasta el fondo de sí. entrada-salida y que en cualquier clase de leyes que pasan siempre hay intereses económicos y otras clases de intereses que los están manipulando. Entonces, Uh-huh. basado en esa historia del gobierno mexicano, ¿por qué sería que en esta parte es la excepción? Que en esta parte el gobierno mexicano tiene la razón y no está haciendo nada malo. Aparentemente no está haciendo nada malo, pero es lo que te comentaba hace un momento. Lo que están intentando hacer es quitarle el poder al sindicato. Uh-huh. O sea, quieren quitarle poder. Y, Sí. y el gobierno mexicano, ¿qué es lo qué es lo que van a ganar al poder hacer eso? Al quitarle el poder al sindicato. Pues que Miguel ya explicó hace rato los problemas que tienen las uniones allá en México. Lo que nosotros llamamos uniones es de que hay hay corrupción en que se van heredando los títulos. Sí, Uh-huh. pero estamos inclinados a pensar que en este instante lo que está haciendo el gobierno es correcto, pues, que lo que están haciendo No, es, y que no tienen motivos anteriores al querer hacer esto. No, de que tienen. Por eso quitaron a el Baster Gordillo, a una política bien, tenía mucho poder dentro de lo que era el sistema político mexicano. Era la líder, la directora de la CENTE, bueno, de la otra, de la que empieza con C, no con C. Y también la metieron a la cárcel por desvío de 20 mil millones de pesos. Regaló camionetas Hummers a los líderes de las 22 secciones hace como 6 años y nadie le dijo nada. Entra Peña Nieto como presidente y lo primero que hace es encarcelarla. ¿Qué significa? Que el empoderamiento del Baster Gordillo se estaba inclinando hacia el lado del PAN. Esa es una teoría que estoy generando. ¿Qué significa? Que si estaban todos los maestros de México, que son muchos, los líderes sindicales se estaban haciendo hacia el lado del PAN a la hora de las futuras elecciones, yo creo que están viendo eso, futuras elecciones, dejar nuevamente al PRI, o sea, no dejar que sea que se vaya a inclinar a la balanza hacia el lado del PAN por ese lado, por el lado de los maestros. Es una situación meramente especulativa, ¿eh? Eso ya son mis teorías de conspiración. Sí. Pero no creo que esté muy alejado de la realidad todo eso. ¿Y qué dices? No creo. ¿Y qué dices acerca de los reportes que estuve mirando hace unas cuantas horas? Estaba mirando reportes en YouTube de que los que están metiéndose a las tiendas, al Coppel y a otras tiendas a hacer disturbios que en ciertas ocasiones filmaron que fueron los mismos federales los que hicieron eso porque saben que eso es bueno para la propaganda, porque al decir que los protestantes son los que se están metiendo y arruinando estos negocios, entonces el pueblo se va a poner en contra de ellos. Entonces para mí esto me suena como una táctica que se podría usar por el gobierno. Sí, no, entonces, bastante. ¿Qué crees acerca de esos reportes tú? Pues de que si no lo dice un medio alternativo puede ser real, se lo dice el gobierno, el
lo que es Televisa o TV Azteca dicen que no, puede ser real. Es lo que te decía, a mí un chofer, a mí de primera mano, me lo dijo un chofer que iba por esos lados de Oaxaca. Sí. Bloquearon el camino e incendiaron 2 camiones por no querer pagar una cuota. Sí, pero en ese, o sea, ya analizando bien la situación esa quiere decir que ya no tenía nada que ver con las protestas ahí, ¿verdad? Que ya se había apoderado de todo el caos a ya tiene un elemento criminal, pues, o gente criminal. Sí, con criminalidad. pero volvemos a lo mismo, pues yo de este lado puedo especular que fueron maestros en propaganda. Y allá puedes decir que son federales y para mí puede ser propaganda. También. Sí, porque es una guerra para ganar el apoyo del pueblo. Entonces sí, los dos lados van a usar propaganda. Exacto, están utilizando una muy buena táctica, muy buena propaganda, pero hay situaciones en las que sí se están afectando a la ciudadanía. Mira, el quemar los autobuses, tal vez, bueno, unos camiones, no, tú dices, no, pues es que se aprovecharon de la situación, sí, pero esos 2 camiones, ¿quién los va a pagar? ¿Quién va a resentir el gas, la pérdida? Ajá. Porque eso, disturbios, los seguros no los pagan. Sí, pero vamos a decir, para mí me suena como que esto fue ya algo que está fuera del movimiento de los maestros, por ejemplo. Yo me inclino a pensar de que lo más probable es que alguna persona del pueblo miró una oportunidad para sacar dinero, entonces se metieron a eso y... Pero bueno, es que, por ejemplo, ahí está esta situación. Si tú estás protestando y ves que alguien más está aprovechando la situación, ¿por qué no te organizas y decides a ese que está aprovechando esa situación expulsarlo, ¿no? Como una célula cancerígena, como algo que está haciendo mal y que te va a hacer ver mal. Sí, pero tú estás hablando acerca de cuando hay una protesta y cuando hay un movimiento, solo hay ciertas personas que van a tomar posiciones de líderes. Entonces, si algunas personas estaban mirando eso y no dijeron nada, no quiere decir que ellos están mal, sino es que unas personas son mejores en hablar y en decir algo, por eso se hacen líderes que los demás, ¿verdad? Es muy posible que el mismo gobierno federal infiltró estas protestas para tratar de crear este tipo de caos, también para poner el pueblo contra los protestantes. Y déjate, pregunto otra pregunta acerca del ángulo y la teoría de que esto es parte de algo más grande en un esfuerzo de tratar de deshacerse de la clase de maestros que enseñan en las escuelas normalistas. ¿Qué crees acerca de eso? Puede ser, no lo niego, puede ser. Sí, es necesario la gente, la verdad, como los maestros de las normalistas, bueno, más bien los maestros rurales normalistas. Sí es necesario ese tipo de gente que te diga, sé crítico, no estés conforme con lo que te dan, al menos por parte del gobierno, pero tampoco caer en la derogación de que el gobierno te tiene que dar todo, que es a donde se mueve ese tipo de, ¿cómo se llama? De personas, de que el gobierno te tiene que dar el empleo, el gobierno te tiene que básicamente mantener. Cuando no vivimos, al menos México no es un país socialista, al menos todavía no. O sea, sí estoy de acuerdo en que el gobierno te tiene que dar al menos facilitar la manera en la que te transporta, la infraestructura de caminos y carreteras, tiene que llevar agua potable a tu comunidad, tiene que llevar luz, todo eso, ¿no? Servicios básicos. Eso sí te lo tiene que dar el gobierno. Pero de eso hay una especie de que te mantenga, bueno, creo que ya es un poco más difícil. Yo no había oído de que esa es la ideología de las escuelas normalistas. Yo lo que había oído es que es una ideología de desafío, de cuestionar, pues, de hablar si ves algo, de no creer todo lo que te dice el gobierno, es una forma de protesta, pues. No, sí, digo, sí tienen ese tipo de ideología, pero también es una idea socialista lo que ellos tienen. No está mal el socialismo, pero no funciona. Bueno, pues o sea, depende de qué grado de socialismo quieras, ¿verdad? Por ejemplo, tú dijiste, si el gobierno te da agua que te va a llevar a tus pueblos, eso es socialismo. Pero si quieren que el gobierno le dé
10,000 pesos a cada persona, esa clase de socialismo no va a funcionar. Pero yo me No, imagino que estas personas nada más están peleando por cosas básicas, que son cosas que se les deberían garantizar a toda la gente. No, no, sí, no. no estoy... Ajá. Generalmente es así. El problema es cuando, te digo, comienzan las protestas y empiezan a agredir a lo que es a la sociedad, a lo que es a la gente. Que protesten lo que ellos quieran. La verdad es que está bien, pero ¿por qué no van y cierran las casas de gobierno? Sí, ¿Por qué no están, por qué no están protestando frente del Palacio de Gobierno? ¿Por qué no llegan a la SEP? pero es ¿Por que, qué no están en ¿cómo esos se dice? lados? Es que esa es una pregunta ya más complicada porque ahora estás hablando de cuál es la forma en que tu movimiento va a ser más efectivo en tratar de traer cambios. Y lo que están haciendo, bloqueando el transporte de comercio a la Ciudad de México, no nada más está afectando la economía de México, sino que está afectando las relaciones con países internacionales. Y la última cosa que quiere un gobierno es llamar la atención de la comunidad internacional. Entonces, si los maestros están bloqueando nada más los trailers comerciales y están dejando que pase a la gente, aunque sea así, están tratando de ser conscientes de que no quieren afectar a la gente común. Y ponle que sí, todavía están afectando a la gente que está empleada, a la gente que transporta los productos, el petróleo, todo eso. Eso ya es una pregunta un poco más complicada porque, por ejemplo, si tú tienes una causa y quieres hallar una forma de protestar, no sé si hay forma de protestar en donde tú estás protestando sin quitarle el derecho a otra persona. Entonces ya se viene siendo una pregunta de cuáles derechos son más importantes, los míos o los de la persona a los que se los estoy quitando para tratar de protestar, ¿verdad? Entonces, Sí. ahí ya siempre eso ya es más complicado y yo creo que es que si tú tienes una causa y quieres protestar, tienes que hacer ruido, es que no hay forma de protestar sin quitarle el derecho a otra persona, casi no hay. No, de hecho, por eso insisto, yo no digo, si quieren protestar, que protesten, o sea, las causas que ellos están peleando no son tan indefendibles, sí tienen razón, digo, en algunas cuestiones, pero también, ¿por qué no? También el gobierno aquí, no, que es la primera vez, créeme, que le estoy dando la razón al gobierno. En serio, me puede mucho, me puede un chorro, pero es que no está tan mal lo que están pidiendo. O sea, si lees realmente lo que dice la ley, no está mal. Ajá. Si lo lees realmente, si lo lees a conciencia, tú tú eres de otro país, tú lo vas a leer de una manera, quiero decir, imparcial. Me gustaría que fuera así, sin inclinarte hacia el lado de los maestros, sin inclinarte al lado del gobierno, pero en el fondo no está mal, no está descabellada, no son cosas del otro mundo. He platicado con maestros, amigos míos, me han dicho, es que no es tan mal, pero la forma en que lo quieren hacer no está bien. O sea, sí, eso de la evaluación, dicen, es que publicó un maestro, un líder de la CENTE. ¿Quién lo va a aplicar el examen? ¿Quién lo va a hacer? ¿El gobierno? Dicen que va a ser un organismo autónomo, por ejemplo el IFE, pero ¿quién designa? El Senado, la Cámara de Diputados, el presidente también, el Poder Judicial de la Federación. Son ellos los que se van a encargar de designar a quiénes van a hacer las evaluaciones y cómo las van a hacer. Una maestra me comentaba, amiga mía, que realmente no, en los exámenes no se tratan tanto de cómo, se tratan más bien de aprenderse las leyes y los conceptos y teorías educativas, más que nada, y cómo las impartirías. Y eso es el examen. Ajá. De alguna manera, vamos, estoy hablando de una manera muy mocha, esta parte, muy recortada. Insisto, no son ideas descabelladas. Si te están pidiendo que te aprendas una ley, en alguna manera, yo pienso que es para que también los maestros entiendan cuáles son sus leyes, cuáles son sus obligaciones y que ellos mismos entiendan que nadie está, de alguna manera, decirlo, por encima de la misma ley. Pero entonces Bien. me estás diciendo que las evaluaciones de los maestros no van a tener que ver nada con los resultados académicos de los estudiantes. En teoría se supone
que tienen algo que ver, pero ¿cómo vas? Ahí es donde yo estoy del lado de los maestros. ¿Cómo vas a saber en un examen de memorización si realmente el alumno aprendió? O sea, realmente no. Yo te soy honesto, yo puedo leer todo en una sola noche antes de un examen y a la hora del examen presentarlo y tener un buen resultado. Pero eso no me garantiza que realmente lo haya aprendido bien. No, pero ¿qué tal si se basan en las calificaciones de los estudiantes nada más? Por ejemplo, si tú estudiaste la noche anterior y sacaste una alta calificación, ¿no van a usar esa calificación para medir la calidad de maestro? Yo me imagino que eso es como lo iban a hacer. Pues es que ahí sí ya se supone que sí, pero no sé qué tanto, porque me platicaban de que si hay puras calificaciones altas, debe haber un problema. Si hay puras calificaciones bajas, hay un problema. Pero si hay calificaciones así como que un poquito más que arriba, abajo, todo, hay que ver por qué es eso. Si hay calificaciones muy altas, es porque el maestro es malo. Si hay calificaciones muy bajas, es porque el maestro es malo. Sí, Sí. Pero si hay, el maestro puede estar, ¿cómo se dice?, inflando los grados de los estudiantes para sacar buenos resultados en su evaluación también, ¿verdad? Entonces siempre Sí, hay así es, la potencial la chapuza. sí, exacto. Sí, la chapuza, el decirle al maestro pues, al final del semestre, ¿no? Pues hágame parillo, profe, para pasar. Y el maestro así de, no, pues está bien, tráeme cualquier cosa que se te ocurra, unas papitas, un lonche o una botella de whisky, no sé, lo que se te ocurra en ese momento, pedirle al alumno para que pase y también tener un índice de reprobación bajo. Sí. Y ya, como dijo Darío, se hace la chapuza y ya también tienes una buena calificación en teoría. sí. Oye, Miguel, entonces, si te estoy escuchando bien, ¿tú estás de acuerdo con el gobierno mexicano y con los maestros? Depende en qué parte de... Sí, 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 es que yo digo, Y me imagino que estás de acuerdo con los dos lados porque sabes que existe la corrupción en el gobierno mexicano y existe la corrupción en esta unión de los maestros también. Entonces, exacto. en la parte que estás de acuerdo con el gobierno es la parte que le quita el privilegio que Los tienen los líderes del CENTE. docente. del CENTE. Pero estás de Ujú. acuerdo con los maestros porque los maestros sí deberían tener como su autonomía y sus derechos. Autonomía. Entonces, A ver, ajá. sí, o sea, es que no puedes decir, el gobierno está bien, el gobierno está mal. No, hay que ver los puntos que están bien de un lado, tanto ver los puntos que están bien del otro. Insisto, hay situaciones, bueno, están las movilizaciones, las marchas, estoy de acuerdo con ellas. Los disturbios, no. Lo que es atacar a los Oxxos, los Coppel, los Electra para aprovechar de la situación. Al menos Con que eso sea, estoy de acuerdo. al menos que sea el gobierno los que están haciendo eso a propósito para influenciar tu No, opinión. insisto, no estoy de acuerdo, aun si es del gobierno, aun si es de los maestros, no estoy de acuerdo en el disturbio. Sí. O peor, si es gente que se está aprovechando de esa situación, porque lo único que están haciendo es hacer que se vean mal los maestros, la protesta. Sí, ennegrece una causa que ellos están defendiendo, como tú dijiste, ¿cuál derecho es más importante, el tuyo o el mío? Y así atacar así a las... Porque inclusive afecta hasta tienditas, afecta al señor que está vendiendo dulces, a todos les afecta ese tipo de agresiones. Si tú fueras Pero si tú fueras maestro en una de esas escuelas, Miguel, ¿cuál sería tu forma de protestar basado en lo que nos acabas de comentar? mi protesta, sinceramente, estaría fuera del gobierno, de la casa de gobierno, del municipio que fuera. No, que esta protesta tiene que ser allá en la Ciudad de México. Ok, si tengo el recurso voy a la Ciudad de México y allá la hago moción. Pero no voy a estar yo, Miguel, bloqueando carreteras, ah, dejando que la gente se aproveche de la situación, de ese tipo de situación. Insisto, si es del gobierno, si es si son civiles o si son maestros. Sí. Oye, Sí, sí, ¿y qué opinas acerca de lo que pasó, de lo que pasó con la policía, los federales disparándole eso está. a las protestas? Para ti, ¿quién crees que fue el que empezó a disparar? Por ejemplo, ¿hay duda de que fueron los maestros o los federales? Si se supone, en teoría, la situación que nos pinta Televisa, la situación que nos pinta CNN, empezaron los maestros.
lo que nos dan los medios alternativos, empezaron los federales. Ahí es donde yo no puedo remitir un juicio porque para bien o para mal yo no estaba en ese lugar, pero también se ha visto policías que agreden a civiles sin necesidad, como protestantes aventándoles bombas molotov a los federales. Sí. Sin razón. Yo lo que leí fue que las bombas de molotov no llegaron hasta después de que los policías empezaron a disparar. No, bueno, vamos. Lo que se vio en estas noticias más recientes, creo que fue lo de Nochistlán, el evento de Nochistlán, es la punta del iceberg. Esas protestas han sido así desde hace como 2 o 3 meses, o más tiempo atrás. Y antes de que se diera esta situación, insisto, malamente, para bien o para mal, hay gente muy agresiva, muy moldeable dentro de esas filas, y es agresiva. Voy a citar a Calle 13, cuando se lee poco se dispara mucho. Y desde ahí ya vamos viendo, ¿no? ¿Por qué es en Guerrero, por qué es en Oaxaca y por qué es en Chiapas? Todo ese tipo de situaciones. Es uno de los aspectos, perdón que te interrumpa, Miguel, pero es uno de los aspectos, la realidad de que ¿por qué se están mirando esa clase de protestas y movimientos solamente en esos estados del sur? ¿Por qué no hay un movimiento nacional? Si es en serio, pues, de que las reformas son tan incontemplables, pues, como las pintan allá en el sur. Yo me imagino que, como decías tú, Miguel, tiene un elemento de ignorancia. No quiero llamarle ignorantes a la gente del sur, pero me imagino que alguien en el CENTE o en otro diferente sindicato que tenga que ver con educación, tal vez empezaron a difundir algunos temas que tal vez no estaban correctos, y también incluyo el que yo había oído, el hecho de que según el presidente dijo que no era negociable. Yo me imagino que algo así, pues, no puede ser tan... No es algo que sería conveniente para el gobierno de pasar alguna ley de esa manera, especialmente con algo que es tan sensible, pues, para la población, para todo el país. No me imagino que harían algo así de esa manera de... Sí, y a lo que iba, pues, es de que tal vez se apoderaron de ahí algunos líderes que empezaron a difundir algunos temas erróneos, ya sea por error o a propósito, para poder apoderarse del momento, pues, porque como no se miran protestas en otros estados, y hay estados con más población que me imagino que han de tener maestros con los mismos problemas. Sí, los mismos, sí. Pero oye, sí, pues, ajá. Pero también sí tienen apoyo de otros grupos. Por ejemplo, 200,000 doctores se han unido con las protestas al lado de los maestros. Y salió también los zapatistas están al lado de los maestros. Y los zapatistas van a estar en contra del gobierno en cualquier caso. Sí, pero yo te digo que tan solo decir que la gente de estos estados están siendo manipulados por gente poderosa de la Unión. La gente de México, si quieres manipular a la gente, si has leído o no has leído, si has ido a la escuela o no has ido a la escuela, sí tiene que ver un poco de cuánto te manipulan, pero la manipulación trabaja en mucha clase de diferente gente, no nada más en la gente de esos estados. Me imagino que si quisieran manipular a gente de Durango, a gente de otros estados, pudieran hacerlo también. Y lo harían de otra manera. Y de otra manera, en Estados Unidos manipulan a la gente todos los días, y gente que son graduados de universidad se dejan caer por la manipulación. Creen que los negros no tienen derecho, creen que los policías deberían matar a los negros, porque los negros hicieron el error de preguntarle a la policía que por qué fregados los están parando. Y esa es gente educada. O sea, la gente la puedes manipular aunque tenga o no tenga educación. Lo que a mí no... Es que yo para empezar, casi siempre tengo mis dudas con cualquier cosa que esté haciendo el gobierno, porque yo no creo que en realidad es para
el beneficio de la gente. Entonces, los gobiernos tienen tácticas. Cuando se moviliza la gente, hay tácticas que siempre han usado para tratar de quitarle poder a esos movimientos. Sí. Si están tirando molotov, si están quemando tiendas y haciendo todo eso, me imagino que el gobierno a lo mejor tiene los infiltradores que están haciendo eso. Como te digo, estoy leyendo toda esa información y sí estoy de acuerdo que es muy posible que haya elementos de las uniones de maestros que son corruptas. No estoy diciendo que no, pero al fin de día, si los maestros están siendo afectados y si tiene un elemento de que está conectado con las escuelas de los normalistas y quieren hallar forma de quitarles, de despedir a esos maestros, a lo mejor yo en ese caso sí estoy de acuerdo con los maestros y con su protesta y no le doy mucha confianza a lo que está haciendo el gobierno mexicano y a lo que nos está diciendo. Por ejemplo, la historia del gobierno mexicano te diría que fueron los federales los que empezaron a disparar. Sí, de hecho sí. Pero sí. Ellos están protestando lo que se está haciendo la ley. Yo te digo, lee la ley y tú dime si las protestas que están haciendo realmente cumplen. Que lo que estén protestando sea realmente lo que están diciendo. Uh-huh. Digo, yo leí la ley porque, yo te digo, yo vi lo que me decían medios alternativos, como son videos grabados desde celulares, gente de la misma gente que hace su publicidad, su propaganda, como tú le llamas, como la propaganda mediática que te maneja Televisa, TV Azteca, que como tú dices, CNN, Associated Press, que son portavoces del gobierno, de cualquier gobierno. Entonces yo digo, bueno, pues yo tengo la información de los dos, ¿por qué no yo me dirijo realmente a lo que se están peleando? Uh-huh. Si tú dices, ¿sabes qué? Lo que están haciendo los maestros o la protesta que están haciendo tiene razones justas, bueno, de acuerdo, es tu punto de vista. Yo te digo, leí la ley, no manejan nada de lo que están diciendo. Bueno, parte de lo que están diciendo, no se han especificado ciertas cosas, pero de alguna manera pienso yo que no está mal evaluar a un maestro, de ninguna manera. Sí, bueno, yo me imagino que todos estamos de acuerdo de que no tiene nada de malo un sistema así. Con esta nueva ley, curiosamente, si los padres de familia quieren un maestro de música en la escuela, por este rollo de la autogestión, pueden contratar a un maestro de música y que el mismo CEP, que el mismo gobierno pague a ese maestro de música. Está bien. Sin que le cueste a los papás. Una pregunta para ti, Miguel, tú que casi desde que empezamos a platicar es evidente que estás de parte del gobierno en cuestión de la justificación de las reformas y la necesidad pues de que hay que implementarlas. Sí. ¿Qué tal si sí es cierto lo que yo oí de que el presidente dijo que no es negociable, que la reforma va a ser implementada y que no tiene ninguna, pues, o sea, no hay ninguna posibilidad de un consenso en cuestiones de donde sea muy extremo, pues, lo que está proponiendo? Mira, ¿qué tal que sí es cierto? No, si es en ese caso, yo voy a apoyar a los maestros, honestamente. Sí. Si es el líder de nuestra nación, el líder de nuestro país, y no escucha a su pueblo, ¿qué clase de líder es? Se lo estaría convirtiendo en una especie de imperio. Sería ¿cómo se llama el dictador. presidente exacto, un dictador, como el de Corea del Norte, como lo que está haciendo Maduro en Venezuela. Es lo que yo pensaba también. ¿Y cómo ves el pulso tú ahorita de la situación en México? Por ejemplo, ¿crees que esto se va a escalar a más confrontaciones contra los gobiernos donde van a empezar a verse más muertes y la gente se va a empezar a armar? Porque en México ha habido la desaparición de los 43 estudiantes el año pasado. Se mira como que la gente poco a poco se va subiendo el nivel de agitación entre la gente y lo que van a tolerar del gobierno. De hecho, okay. Mira, la gente ya está teniendo un hartazgo. Ya la gente ya está harta del gobierno. Ya estamos hartos.
de muchas situaciones. Digo, estoy de acuerdo en muchas cosas con la reforma, digo, porque yo la leí, te puedo decir, no están pidiendo cosas fuera de este mundo. Hablando de la situación de la reforma educativa, el gobierno ha actuado de maneras bien estúpidas contra el pueblo. O sea, un gobierno no es nada sin su pueblo, y lo que hacen está mal, con todas las letras. Eso es lo que hacen, está mal. Desde la desaparición, porque utilizaron fuerzas federales, no fueron ni las municipales ni las estatales, fueron fuerzas federales. ¿Qué significa? Que el gobierno de Peña Nieto lo autorizó. Pero no nada más son ellos. Hay un chingo de gente, perdón por la expresión, pero hay muchísima gente que es desaparecida por policías. En Veracruz hace 2 meses desaparecieron a 6 personas nada más porque tenían pinta de malandros. Parecían delincuentes y dijeron, y no, son delincuentes. Se los llevaron, los levantaron, ya no supieron qué pasó con ellos. Desaparecieron a 6 estudiantes creo que era una universidad de Veracruz. Entonces, no nomás son 43, son muchos más. Afortunadamente, el caso de los 43 involucró a gente que realmente estaba harta. Eso que decías de la mentalidad de no estar de acuerdo. Porque la neta fue cuando ya mucha gente empezó a abrir los ojos, a darse cuenta de lo que realmente se tiene que hacer. Como es este caso, la protesta y la destitución y no necesariamente tendría que ser la destitución, tendría que ser el encarcelamiento de las personas que lo perpetraron ese hecho. Uh-huh. Digo, ya estamos de acuerdo. Y sí he leído acerca de las otras desapariciones, y lo que encuentro yo interesante es que en los años pasados las desapariciones, el pueblo entendía que eran desapariciones que eran orquestadas por los carteles. Exacto. Y ya más, ahora ya hoy en día más y más la gente se está dando cuenta que no nada más son los carteles, sino que son, como tú dices, la policía, los federales que están haciendo esto. O siempre ha sido la policía, pues siempre ha sido elementos siempre ha sido del gobierno. Hace como medio año también, un año, pasó una situación en el Estado de México, militares que atacaron al pueblo, y para que no dijeran nada les estaban ofreciendo dinero, mismos militares, que se supone son a los elementos que todavía la gente respeta. Según, ¿verdad? Sí, o sea, es mucho lo que la autoridad, la que se pinta como autoridad, ha causado. Sí. Ahí localmente, ¿cómo está el ambiente en Durango en cuestión de cómo están tomando la implementación o lo que va a ser la nueva implementación de la reforma educativa? ¿Qué se está mirando ahí en cuestión de protestas o algo similar? Sí hay, es que sí hay, también aquí hay, pero no al grado de Oaxaca, no hay al grado de Chiapas. De que las hay. Sí. Pero tal vez porque aquí hay un poquito más de recursos, o no sé por qué, pero se hace la protesta, se hace la marcha desde, no sé, 20 de noviembre hasta la plaza donde está la Casa de Gobierno. Ajá. El Palacio de Gobierno. Y para las 3 de la tarde, ya muchas gracias por la protesta, ya nos vamos. Ajá. Todos a la casa a comer. Pero entonces, vamos a comer. Yo diría, yo diría sí. que será posible que lo que estamos viendo es que en Guerrero, en Oaxaca, están mejor organizados para sostener protestas. Tal vez sí. Sí, porque aquí sí se han hecho, y de hecho hay protesta, hay una, ¿cómo se llama? En la plaza que está enfrente de Catedral está un tent, un toldo. Una casa de campaña. Exacto, una casa de campaña donde hay maestros dando la información a la ciudadanía de lo porque están protestando.
Sí, ese es el tipo de protesta en la que yo estoy de acuerdo. En la de Este, dar su educación. exacto. En la que intentas decirle a los demás por qué estás molesto, no nomás no cerrarlo y gritar, está bien, o sea, está bien que lo hagan. Como tú dices, hay muchas formas de expresar de hacer tu propuesta, de expresar tu malestar. Y te digo, aquí hay maestros enfrente con su casa de campaña, con los dando volantes y que estamos hartos a la gente. Y mucha gente dirás tú, no, pues lee el volante, el flyer y lo tira a la basura. Pero de esos 10 que les dan volantito, uno lo lee y dice, alcanza a grabárselo en el cerebro, en el subconsciente, no sé en qué parte se quedará grabado. Estamos hartos, no a la reforma educativa. Y esto se les queda grabado. Y y tal vez la gente va a decir en la noche, no a la reforma educativa, pero no más decir que no. ¿Cómo ves el pronóstico de los siguientes meses que los maestros van a seguir protestando? ¿Cómo ves a la situación? Mira, si el presidente dice, ok, nos abrimos al diálogo, creo que van a bajar mucho las protestas de aquí a 2 meses. Si el presidente sigue en su plan de no se va a hacer, se van a implementar como tal, van a seguir las protestas y te digo, yo estaré de acuerdo con esas protestas. Y tal vez crecen, No, ¿verdad? Se va a expandir. Y otro punto, sí. que esta ley fue pasada hace 3 años, que no, pero cuando la pasaron dijeron que no se iba a implementar hasta el futuro, ¿o cómo funcionó eso? Todo esto viene desde Felipe Calderón, entra Peña Nieto, los propone hace como 2 años. Yo vi 3. Y se supone se tendría que haber implementado desde el año pasado. Creo que desde el año pasado ya se estaban implementando esas situaciones, esas leyes, esas reformas. Pero pues desde el año pasado están las protestas. Sí, pero lo que empezó este nuevo sesión de protestas fue que arrestaron a los líderes de las uniones, ¿verdad? Fue lo que empezó esta nueva parte de las protestas. Sí, parte de... No es... Bueno, por ejemplo, digo, cuando metieron al Baster Gordillo, fue uno por desfalco de dinero del gobierno, porque pues sí, o sea, la neta, qué bueno que lo hicieron, pero pues, insisto, fue para quitarle el poder, o sea, es para eso. Digo, es eso, es quitarles el poder. Tienen muchos privilegios, como los que te mencionaba, tienen eso de heredar plazas. ¿Qué onda? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes dejar gente? Pues sí, no le dan la oportunidad a la demás gente de la población, ¿verdad? Exacto, gente realmente formada, realmente capacitada. Ajá. Dijeras tú, bueno, pues es una escuela, un colegio y el vato es el hijo del director. Bueno, pues ya ahí tú sabes, ¿verdad? Pero tú ya estás pagando. Sí, pues ese ya es nepotismo, pero ya es más tolerable, ¿verdad? Sí, ya tú sabes si lo dejas ahí o no, pero pues aquí es público y no debería de ser. Ajá. Creo que es buena información la que nos diste acerca de este tema, y también yo creo que en el futuro, si siguen las protestas, quizás tengamos otra siguiente conversación acerca de esto para ver si hemos aprendido nuevas cosas de aquí a entonces, y a ver si hay nuevos desarrollos con todo lo que está pasando.